Muy buenas noches, bienvenidos a todos. El día de hoy trataremos un tema que en realidad está generando muchísima polémica en nuestro país. Además de la crisis eléctrica en que estamos viviendo, la inseguridad que aún se siente en todo el territorio nacional, estamos al borde de una decisión tremenda con el Código Orgánico de la Salud. Una ley que tiene ya algunos años en espera, pero que ahora se revitaliza más que nunca. Para tratar este tema, para analizarlo durante los próximos 60 minutos, estarán con nosotros como invitado Jorge Pinto, ex asambleísta, Natalie Morillo, asambleísta de ADN, y también estará con nosotros Geraldine Weber, ex asambleísta. Así que esperamos cumplir con todas las necesidades de las personas que están a la espera de por lo menos tener luces sobre este tema. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Bien, estamos ya en nuestro programa Ver a su manera. El día de hoy conduzco yo, Carlos se encuentra en otras actividades, pero vamos, como les indicamos al inicio, a tratar el tema sobre el Código Orgánico de la Salud. Uno de los puntos más trascendentales es aquel del cambio de sexo de los jóvenes adolescentes a partir de los 12 años, que llena de incertidumbre en realidad a mucha parte de la ciudadanía. El día de hoy tenemos dos invitados especiales. Uno de ellos es Natalie Morillo, asambleísta por ADN. Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos para poder hacer la revisión de este tema y, por supuesto, quería saber cuál es, en términos generales, a manera de el inicio de este programa, su posición exacta sobre la revisión del Código Orgánico de la Salud que está por darse. María Clara, buenas noches, gracias por la invitación, buenas noches a todos los amigos que nos ven y que nos escuchan en este programa de Vera a su manera. Pues como yo ya lo he manifestado, estoy en contra de este Código Orgánico de Salud porque me parece una ley obsoleta. Recordemos, para la ciudadanía que nos está viendo en este momento y que tal vez no sabe cuáles son los antecedentes, este es un código que es una propuesta que nace en el 2012. Al 2016 recién se aprueba en la Asamblea Nacional en el CAL para ser tratado. Y en el 2020 es tratado, se aprueba y el presidente de esa época, Lenín Moreno, lo veta totalmente. Se pasa un año, como establece la ley, y posterior a ello se vuelve a tratar en la Asamblea Nacional y el presidente de ese entonces, que fue Guillermo Lasso, lo vuelve a vetar. Por lo tanto, tenemos más de 8 años un Código Orgánico de la Salud que está totalmente desfasado, es un Código Orgánico de la Salud obsoleto. Por lo tanto, yo lo que pido a la Asamblea Nacional es que se realice un nuevo código teniendo en cuenta cuáles son las necesidades actuales del país. Tenemos en este interín una pandemia, pero hay que crear otro, hay que archivar este código obsoleto anterior, y no así es, y no que pase silenciosamente como intentaron hacerlo esta vez. De la nada salió que estaba la convocatoria al pleno de la Asamblea Nacional y al final fue suspendido, pero nosotros esperamos que se archive. Vamos ahora a darle la bienvenida, por supuesto, a otro de nuestros invitados centrales que tendrá también la oportunidad de exponer su opinión acerca de la revisión del Código Orgánico de la Salud. Él es Jorge Pinto, ex asambleísta. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Usted ya en varias oportunidades, precisamente con nuestro director, Carlos Vera, ha podido exponer cuáles son sus argumentos, pero queremos que hoy
sintetice al inicio del programa para luego ya empezar el análisis detallado. Claro que sí, María Clara, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y saludo para todas las personas que nos miran esta noche, por supuesto a la asambleísta Natalie Murillo también. Y obviamente lo que sucede acá es que nos quisieron pasar a oscuritas de este código. Mientras el país está en tinieblas, lo que ellos quisieron hacer es pasar por debajo de la mesa un código de salud, no solamente que es obsoleto, porque lo de obsoleto se lo podría tratar. Lo que pasa es que aquí se está abriendo la puerta terriblemente y atentando en contra de nuestros niños. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo. No podemos permitir que tentáculos políticos que están interesados en afectar a nuestros niños a través de este tipo de leyes, lo único que están buscando es dejar en indefensión a nuestros adolescentes, a nuestros niños y adolescentes. Y ahí es donde tenemos que poner el ojo, ser claros, enfáticos y directos y decirles que no lo vamos a permitir. Ahora, digamos, poner en contexto todo el panorama del Código Orgánico de la Salud, vamos a ver un reportaje en donde precisamente se habla acerca de la polémica. Este es un reportaje de Ecuador TV. La Asamblea Nacional deberá pronunciarse y votar por una resolución respecto al proyecto de Código Orgánico de la Salud que tuvo un veto total en 2020 por parte del expresidente Lenín Moreno. Sin embargo, bancadas como ADN exhortan al resto de parlamentarios a no aprobarlo porque es un documento que, a su criterio, contiene imprecisiones técnicas e introduce disposiciones que representan un riesgo a la niñez, dice ADN. Por ejemplo, se oponen a que los niños menores de 12 años decidan sobre su cambio de sexo y se obliga a los profesionales de la salud a practicar dicho procedimiento. Eso está en el proyecto del código. Otros artículos considerados polémicos se refieren a la maternidad subrogada, a la objeción de conciencia a negarse a prescribir un método anticonceptivo o a la atención de emergencias obstétricas, que para algunos se interpreta como permitir el aborto en cualquier caso. La Asamblea debía tramitar el código en la sesión plenaria de esta semana, pero la presidenta Viviana Veloz la suspendió y aún no se conoce la fecha nueva para continuar con el trámite de este veto total. Antes de ir con las opiniones de nuestros invitados, les recuerdo que nos pueden seguir a través de Facebook y YouTube en Vera a su manera. También nos pueden ver en Vito TVO, en stream, canal 15, canal 709, si usted prefiere HD, también en Manaví, en canal 9, en señal abierta, en canal 194 en DirecTV. También gracias a la señal de RTU estamos en todas las cableras, estamos en DirecTV en canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30, Cable Unión canal 9. El número aproximado de hogares que se reúnen para vernos es aproximadamente de 40.000. Y también las radios, no nos podemos olvidar de ellas. 101.3 FM Radio Centro en audio y en imagen para todas sus plataformas digitales. Radio Candela con K en Puerto Viejo, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país, 89.3 FM. También para Cotopaxi, Tungurahua y Chimborazo. Ahora en Quito lo vemos en Radio Sucesos, 101.7 FM, líder en la información en la capital. Y hago todas estas menciones porque para nosotros es muy importante todos los medios que se unen a nosotros para retransmitir este programa y lógicamente para que pueda llegar el mensaje de nuestros invitados esta noche en este tema, como lo es el Código Orgánico de la Salud. Estábamos viendo en el reportaje de Ecuador TV que efectivamente se genera ya una polémica no solo porque es una ley que ha estado como en stand-by por varios años y ahora se la reactiva, sino por los puntos álgidos, digamos, que se va a tratar. Hablamos de aborto, hablamos de lactancia, que es algo que podría pasar tranquilamente, pero por ejemplo cambio de sexo en adolescentes de 12 años ya son temas que hay que analizarlos de una manera diferente, con otro tipo de conocimiento también. Así es, María Clara, incluso justamente como coincido con Diego, necesitamos tener a todos los actores aquí. No solamente contar con criterios de ciertas personas que tienen
algún sesgo, sino que lo importante es mantener un debate abierto para recibir todas las opiniones, para poder tener un texto medular y que se cumpla el objetivo del mismo. Algo que al parecer no ha ocurrido. Hay 405 artículos que tiene este Código Orgánico de la Salud, algunos que se podrían rescatar, pero recordemos que al haber sido vetado totalmente, no se puede corregir ni un solo artículo. Así que si desde el inicio ya perdió el objetivo y la parte medular este Código Orgánico de la Salud, pues lo mejor sería archivarlo y ahora sí empezar a tratarlo. Si es que realmente tenemos voluntad política, existe esta voluntad política y existe una cohesión por parte de todos los asambleístas que integramos el legislativo, pues en 8 meses podríamos tener ya un Código Orgánico de la Salud actualizado, nuevo, cumpliendo todas las necesidades que requiere la ciudadanía. Porque claro, usted lo menciona y el banner que dice cambio de sexo a los 12 años en el COS. Yo tengo 37 años y aún no tengo en ciertos temas la capacidad para decidir totalmente. Tengo que pensarlo muy bien. ¿Cómo le vamos a dar la facultad a un niño de 12 años que debería estar pensando en jugar, que debería estar pensando en correr, que debería estar pensando en sus estudios, si es que tomar una decisión tan compleja para el resto de su vida? Porque tiene consecuencias, no solo físicas, sino emocionales, psicológicas también, a largo plazo. Así es, correcto. Entonces, considero que incluso en algunos países, en otros países que se ha tratado ya este tema, lo han dicho que es malo, que ha tenido controversias y realmente luego afecta a la salud del propio menor de edad. Porque ¿qué pasa? Que a los 18 años decide que ya no quiere haber escogido la sexualidad que escogió a los 12 años y otra vez cambiarse. Y ahorita que estamos también en el tema de salud mental, ¿cómo le afecta eso al menor de edad? Jorge, usted ha tenido, como le dije al inicio del programa, ha tenido varias entrevistas con nuestro director Carlos Vera. Vamos a ver un extracto de una y después regresamos acá a la mesa para hacer el análisis más detallado. ¿Hasta cuándo, a cuenta de que están mezcladas estas cosas, seguimos postergando 7, 9 años un Código Orgánico de Salud que tiene necesidad de las otras disposiciones? ¿Cómo resolver esa pregunta? Carlos, me hubiese gustado que ojalá los asambleístas de las asambleas anteriores hubiesen tenido la responsabilidad o por lo menos la intención de haber leído todo el código, porque podían haberlo separado. Eventualmente eso permite la práctica parlamentaria, separarlo y votarlo en bloques. Ya se ha hecho con otras leyes. Lastimosamente, luego de haber sido vetada 2 veces, hoy solo existe una línea, que es votarla y aprobarla completamente o votar en contra completamente de la ley. Hoy lo que nosotros tenemos que esperar, primero, y no solamente soy yo, somos un grupo muy grande en nuestro país que estamos en contra de este tipo de cosas, que lo que buscamos es precisamente que no se normalice el ataque a nuestros niños ni a nuestros adolescentes, y lo que buscamos es que médicos profesionales, hay cosas buenas en la ley, retomen esto. Ojalá asambleístas que sean médicos, que tengan la experticia, la experiencia y por supuesto el conocimiento técnico para tener un código que sea sencillo y que se lo pueda presentar inmediatamente. Hay varios asambleístas que entiendo están ya preparando la presentación de códigos diferentes que al final tendrán que unificarse para tener un solo cuerpo y poder tratarlos, pero la irresponsabilidad por pactos, por acuerdos, ha mantenido esta ley por 9 años en la Asamblea a pesar de los vetos, esperando que al final los acuerdos permitan pasar este tipo de cosas que terminan afectando a la familia. Usted es muy claro al decir que hubiera sido importante separar el Código Orgánico de la Salud en bloques. Digamos, para decirlo en palabras sencillas, lo polémico de lo que tradicionalmente las personas, los ciudadanos podemos entender como necesidades para la salud, como un derecho, y las cosas que son buenas y las cosas que en realidad requieren una revisión exhaustiva por parte de expertos en diferentes áreas. María Clara, esto se intentó hacer. Justamente en la asamblea de ese entonces hubo un asambleísta que propuso separar lo polémico de lo bueno de esta ley. Lastimosamente ni siquiera le dieron paso a la lectura del informe de minoría. Es decir, estaban interesados sí o sí
a pasar con todo el código este tipo de cosas. Vamos a hacer un análisis rapidito, porque sí, nos hemos enfocado en el tema de la mutilación genital, en el tema del cambio de sexo, que es aberrante, por supuesto, es lo que más llama la atención, pero hay otras cosas, como en el artículo 22, la anticoncepción sin el permiso de los padres. ¿Qué quiere decir? Que en los colegios puede llegar cualquier persona, incentivar a un adolescente de 12 años, mujer o niño, y decirles, miren, tomen, aquí tienen preservativos, despertando en ellos o empujando aún más su sexualidad en una edad o en una etapa temprana donde ellos no tienen control todavía ni siquiera de sus hormonas y están expuestos a lo que el mundo les diga para que tomen una decisión correcta. El tema de la educación sexual con ideología de género en el artículo 115 nos habla específicamente, en el artículo 115 se le pasa la pelotita al Consejo Nacional para la Igualdad de Género para que sean ellos los que hagan la malla curricular y les expongan a nuestros niños la teoría o la ideología de género en las escuelas nacionales, particulares o fiscomisionales. Y ahí quiero hacer un paréntesis, estimada. ¿Desde qué edad es la malla curricular? Desde la escuela. Desde la escuela, o sea, un niño de 7 años. Los primeros grados de educación. Un niño de 7 años, como ya pasa en otros países, puede venir un hombre vestido de mujer, sentarlo en las piernas, comenzarle a hablar de ideología de género y confundirlo. Porque claro, primero ese niño se va a sentir incómodo porque está viendo a un hombre, como ve a su padre en su casa, vestido de mujer, sentándolo en las piernas, hablando de ideología de género, como sucede en otros países, confundiendo a ese niño y al resto de niños que están en el lugar. Pero aquí quiero hacer un paréntesis. Precisamente hoy me llegó, y esto no es una denuncia porque hay que comprobarlo, y quiero comprometer aquí a la asambleísta Natalie, que por favor, ella que está en el ejercicio de sus funciones, pueda fiscalizar lo que sucede en la Secretaría de la Mujer. Hay un contrato en este momento que ya se ejecutó o se está ejecutando de $700,000. Y les voy a decir lo que dice en el contrato, porque esto tenemos que comenzar como padres o como personas que estamos preocupados por nuestros niños, comenzar a entender lo que está sucediendo. Hay personas que quieren atacar a nuestros niños y lo que está sucediendo precisamente es que se lo está haciendo desde distintos lugares como una operación sistemática. La contratación de servicios para la implementación de la estrategia del buen uso del tiempo libre para niños, niñas y adolescentes, con enfoque... Implementación del buen uso del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes. Con enfoque de género y masculinidades a nivel nacional. Esto es un contrato de $700,000. ¿Se está dirigiendo específicamente? Específicamente. Ahí es donde nosotros tenemos que prender las alertas. ¿Qué está sucediendo con la Secretaría de la Mujer, con la Secretaría de las Diversidades, con la Secretaría o el Consejo Nacional para la Igualdad de Género? ¿Para qué fueron creados? ¿Cuánto están utilizando del presupuesto que pagamos todos los ecuatorianos? ¿Para qué lo están utilizando? Si realmente lo están haciendo para proteger a las minorías o están utilizándolo para atacar a nuestros niños. Y ahí yo quiero poner esto sobre la mesa para pedirte a ti, Natalie, como compromiso, que tú que eres parte del gobierno, se investigue y se aclare por qué se está utilizando esto en contratos de $700,000 para entrar a los colegios o a las escuelas donde nuestros niños y confundirlos. Y ahí es donde tenemos que prender las alarmas porque este código habla precisamente de la educación sexual con ideología de género. La mutilación que ya habíamos hablado, la promoción del vientre de alquiler sin tener parámetros claros. Aquí existen varios niños abandonados que necesitan de una familia que pueda adoptarlos. Es decir, los términos son como muy generalizados. Exactamente. Para temas en donde deberían ser muy específicos. Exactamente. Y entendamos algo, en una ley lo que no está prohibido está permitido. Claro. Y si no prohibimos que aquí se ataque a nuestros niños desde temprana edad, porque aquí son específicos y hablan desde la adolescencia. La adolescencia comienza a los 12 años. A los 12 años yo me sentía todavía un niño. Y creo que lo que tenemos que garantizar a esa edad es que nuestros niños y niñas puedan todavía jugar, sentirse niños. Disfrutar de la niñez. Disfrutar de la niñez y de todo lo que se les pueda ofrecer en ese momento. No abrir la puerta para que degenerados vengan a atacarlos y todavía, y encima, con el auspicio de nuestros estados, del Estado ecuatoriano, para que se esté gastando $700,000 en este tipo de cosas. ¿Y en qué más estarán gastando? Hoy no se puede entrar a la página y saber en qué están utilizando el presupuesto. Antes se podía ver eso, ahora ni siquiera se puede ver eso. Necesitamos eso y claridad. Vamos a seguir profundizando en este tema. Tenemos ahora otro aporte, en este caso de Ana Belén Cordero. Esto lo hizo en una entrevista para I99, hablando acerca de los acuerdos que se pueden dar en la Asamblea, precisamente ahora que ha cambiado la presidencia y que Viviana Veloz está a cargo de ella. ¿Por qué está sentada Viviana Veloz en la presidencia de la Asamblea? Porque alguien le dio la vicepresidencia en su momento. Acuerdos, pactos de los pros, de los antis, el que fuese,
finalmente la señora está sentada en la presidencia de la Asamblea por un acuerdo que se dio a inicios de la gestión legislativa. Y claro, ella tiene toda la potestad como presidenta de la Asamblea de imponer la agenda. Henry Kronfle no revivió este mamotreto y ahora Viviana Veloz lo hace. Veremos cómo se comportan las bancadas de Construye, el Partido Social Cristiano y del gobierno a defender la vida, a defender a nuestros niños y a defender a nuestros médicos, que son nuestros héroes sin capa. Yo me acuerdo que este código en plena pandemia fue vetado por Moreno y luego fue vetado también por el expresidente Lasso. Yo lo que creo es que quieren volver a estatizar la salud, traer nuestros médicos, los médicos cubanos, se verán pues ya sentados en Carondelet. Yo espero que así no ocurra, pero no entiendo cuál es la razón de fondo para volver a instaurar este código muy mal hecho y antitécnico. Me gustarían dos opiniones muy cortas, muy concisas y muy concretas con respecto a lo que Ana Belén Cordero ha mencionado al respecto. Bueno, Construye ya se ha pronunciado y nosotros estamos totalmente en contra de este tipo de aberraciones. Esto abre las puertas a muchas cosas, incluso, y aquí voy a decirlo con todas las letras, a que los violentadores, los violadores de las niñas, las lleven de la mano a abortar y luego salgan de la misma mano del mismo violador, porque el médico no está autorizado a divulgarlo ni con las autoridades ni con los responsables de esos niños. Así que tenemos que prender las alertas. Nosotros nos oponemos enfáticamente, votaremos en contra de este código, por supuesto, y estamos de acuerdo en que se cree un nuevo código enfocado en proteger a la niñez y, por supuesto, en la salud de los ecuatorianos. Natalia, ¿usted su opinión? Así es, yo creo que lo importante es coincidir, hay que cohesionar a la Asamblea Nacional. Nosotros como bancada ADN, lo dijimos desde el inicio, fuimos enfáticos, nadie lo había mencionado el día que se suspendió este pleno que se iba a tratar. Nadie dijo nada de ninguna bancada, fuimos los primeros que salimos a decir que nosotros estábamos en contra, salimos con un comunicado y mencionamos que queríamos que se archive el mismo. Y lo importante es poder generar una política pública de la cual se está trabajando. Pero recordemos, el presidente de la República recién lleva 10 meses en funciones y ha tenido crisis. Recordemos cómo recogió el país con crisis energética, con crisis económica, con crisis de seguridad, con crisis de salud y con crisis de empleo. Así que se está realizando ahorita una política pública, no a corto plazo, a mediano y a largo plazo, porque eso es lo que debemos, garantizarle a nuestros niños, a nuestras niñas y adolescentes, educación, salud y todos estos temas de integración, de cultura, para que nuestros niños incluso no puedan ser cooptados por el crimen organizado, que ahora lo hemos visto mucho, porque es una mezcla de todo este Código Orgánico de la Salud. Ahora vamos a observar otra opinión. Esta la recogemos de nuestro programa Ver a su Manera hace un par de años, en el 2021, cuando Agustín Laje estuvo como invitado central y respondió algunas preguntas a nuestro director Carlos Vera. ¿Cómo se pueden aplicar aquí para que ese proyecto de ley con barbaridades extremas y otras peores no pase? Movilizándose multitudinariamente, haciendo saber que en la democracia quien gobierna es el pueblo a través de los representantes, pero que los representantes, cuando no representan al pueblo, se van a sus casas. ¿Puede ser un instrumento de control de la natalidad el despenalizar el aborto irrestrictamente cuando los casos son poco significativos para eso, para reducir la población? Mire, los países más abortistas hoy tienen un problema de eso que usted señala, donde no nace gente prácticamente. España estaba en esa lista que usted dijo. Hoy la tasa en España de niños que nacen es 1,1. Para reproducir España uno necesita el doble, 2,2. España es una sociedad vieja. Ahora comenzamos por usted, Natalie, la opinión con respecto a lo que comentaba Agustín Laje en aquel momento, cuando también se estaba debatiendo algo sobre el Código Orgánico de la Salud en el 2021. María Clara, creo que aquí lo importante cuando se habla del aborto, y sabemos que a veces nuestros menores de edad, tanto niñas, niños, son víctimas de violencia sexual. Intrafamiliar, así es. Creo que lo importante también aquí es hablar cómo vamos a reducir y cómo eliminar justamente la violencia sexual a nuestras niñas y a nuestros niños. Porque también aquí entra un tema, si a un menor, a nuestra niña, le violan, es agredida, cómo el Estado mismo le va a perseguir después de que ella fue víctima también de violencia. Así que este es un tema, nuevamente lo enfatizo, que debemos trabajarlo en conjunto y desde cero. Este código obsoleto de 405 artículos que habla de todo, es un shampoo,
hay que archivarlo y hay que crearlo desde ya, desde cero, uno nuevo. Pero esto es voluntad política y espero que mis colegas asambleístas pues tengan esa voluntad para hacerlo. Hablando de voluntad política, Jorge, ¿sirve de algo la manifestación multitudinaria, como decía Agustín Laje en el video, para alzar la voz de una mayoría que probablemente no está de acuerdo con ese código orgánico, en favor de una minoría que a veces ni siquiera se siente totalmente representada por lo que está escrito allí? Totalmente. Ya se ha hecho antes. Mire, Agustín estuvo justamente en la asamblea cuando yo fui asambleísta, conversamos, nos pudimos reunir y ahí se hablaba del aborto. Hoy quiero enfatizar por lo que decía Natalie, el aborto por violación ya está aprobado. Eso no se está discutiendo acá, eso se aprobó, la mayoría dijo que sí, está aprobado, pero se logró en ese entonces por las manifestaciones que tuvimos justamente fuera de la asamblea y en otros entornos, en otras ciudades. Aquí en Guayaquil también hubo una manifestación grandísima, caminaban por las calles, evitar el aborto completamente abierto. ¿Qué es lo que estamos protegiendo acá? Acá dice que eventualmente en una emergencia obstétrica, el doctor no podrá decir que no. Por supuesto, hay que darle una atención a esa niña si llega con una emergencia obstétrica y salvarle la vida. ¿Quién determina cuál es la emergencia obstétrica? Exactamente. Y por otro lado, ¿qué es lo que dice ahí? Dice que, que el doctor primero no podrá oponerse, objeción de conciencia anulada completamente. Y segundo, tendrá que guardar confidencialidad. ¿Qué significa eso? Repito, si el violador, quien quiera que sea, por lo general son personas que están en el entorno de la niña, más cercano, pueden ser a veces sus la propios mayoría, padres o vecinos o gente que está en su entorno, le coge de la mano a esa niña, le da unas pastillas a un adolescente de 13, de 14 años para que entre en esa emergencia provocada por este señor. El médico primero no puede oponerse, segundo, luego de realizar el procedimiento no puede dar aviso a las autoridades y no puede dar aviso a sus padres o responsables. Es decir, no puede informar a nadie. Absolutamente a nadie. ¿Qué quiere decir? Que el violador saldrá de la mano de esa niña violentada a seguirla violando y violentando constantemente. ¿Por qué? Porque ella sabe que cuando quede embarazada eventualmente podrá llevarle y borrar los registros de su violación y cada vez esa niña será violentada constantemente. Ahí es donde tenemos que poner el ojo. ¿Por qué se le prohíbe a los médicos dar aviso a las autoridades, a los padres o responsables de esas niñas que llegan con esa emergencia obstétrica? Nosotros nos vamos a ir al primer corte de este programa. Yo creo que estamos tratando un tema que en realidad puede llegar a ser preocupante para toda la ciudadanía, pero por lo menos aquí vamos a tratar de hacer una revisión lo más exhaustivamente posible que se pueda en esta hora. El caos es un ejemplo más de cómo la mayoría manejada por el correísmo en la Asamblea aprovecha de leyes necesarias para introducir reformas absurdas destinadas a consolidar la denominada ideología de género. Esa doctrina impulsa la destrucción de la democracia republicana y la familia convencional para imponer, no solo compartir y respetar su propia visión de la sociedad. Bien, estamos de regreso y antes de recordar todas las radios que nos reproducen, debo decir que hace un rato leí caos y las siglas eran Código Orgánico de la Salud, pero nos reíamos con nuestros invitados porque en realidad el Código Orgánico de la Salud es un caos real. Bueno, les recuerdo que el reprise de este programa es por OnePlus, canal 14, el mismo número de las cableras que lo reproducen en Extreme TV Cable, en CNT y también en Claro TV, solo que 48 horas después, en el horario de 6 de la mañana. El periódico digital Ecuador en Vivo, en cambio, lo reproduce en su portal y página web. En el oriente, Nina Radio 104.7 lo reproduce también 24 horas después, en el horario de 13 horas, para Puyo, Napo y para las provincias cercanas. Muchas gracias a todos ellos. Ahora, continuando con el tema que nos reúne esta noche acerca del Código Orgánico de la Salud y este cambio de sexo para jóvenes, para niños, adolescentes de 12 años. Tenemos también la opinión de alguien que ha estado, digamos, trabajando muchísimo a través de los años con este Código de Salud. Ella es Geraldine Weber, ex asambleísta. Pudo conversar con nuestro director, Carlos Vera. Él le
propuso dos preguntas que yo las voy a leer en este momento y después escucharemos su respuesta. Usted fue parte de un intento similar en la anterior asamblea para, mediante un código orgánico de la salud, introducir conceptos tan cuestionados y torcidos como que los niños precisamente puedan cambiar de sexo desde los 12 años, que impidió que eso prospere en la asamblea anterior, es la pregunta. ¿Qué impidió que eso prospere en la asamblea anterior? Bueno, este código orgánico de la salud es muy peligroso. Se conoció en la asamblea el 15 de octubre, no pasó. Nosotros en el periodo de Lenín Moreno hicimos plantones, nos reunimos para que se vete y se vetó. Ahora la recomendación es que se archive, porque tiene muchos artículos de gran riesgo para la familia. Primero, que te permite abrir las puertas al aborto sin el consentimiento de los padres, a la anticoncepción. También en el artículo 193, este es uno de los más peligrosos, que los jóvenes se puedan cambiar de sexo, mutilar sus órganos, hormonizar con el auspicio del gobierno. Y por último, algo que me preocupa muchísimo es la obligación en emergencias a los doctores a que practiquen abortos sin respetar el juramento hipocrático que hicieron de defender la vida. Esto es lo más peligroso que tiene este mamotreto de ley, que debería ser archivado. La segunda pregunta o inquietud para Geraldine Weber es cómo analizar en los casos excepcionales una persona siendo, por ejemplo, hombre, se sienta mujer o viceversa, se sienta feliz siendo mujer o viceversa. ¿Cómo realizar científicamente y técnicamente procesos que consagren el derecho de la felicidad? El problema es que Ecuador necesita programas y políticas de salud mental. Las personas tienen tantos quebrantos espirituales, emocionales, que deben de ser tratados. Yo no considero que un cambio de sexo, que un cambio de género, sin el debido acompañamiento, vaya a traerle paz a cualquier persona. Hay muchos suicidios, muchos problemas de alcoholismo, de drogadicción, con personas que no han encontrado una ayuda idónea para hablar de sus problemas, que son la raíz. ¿Por qué van a querer cambiarse de sexo? ¿Por qué un hombre quiere vivir como una mujer y una mujer quiere vivir como un hombre? Yo considero que el problema es de prevención, el problema es de acompañamiento y de salud mental. Precisamente sobre lo que habla Geraldine Weber, el ser humano es tan complejo en su esencia, es tan complejo, no solamente es parte física, es parte emocional, es parte espiritual, es parte psicológica. ¿Cómo integrar todo esto en un código orgánico de la salud en donde se plantean temas tan complejos como que un hombre pueda sentirse feliz siendo mujer y el resto de las personas puedan y tengan que asimilar o tener esa sensibilidad para poder percibir todo de la misma manera? Es en realidad complejo. Totalmente de acuerdo. A ver, ¿qué es lo que tenemos que separar acá? Si un hombre adulto en una etapa madura decide vivir como mujer, ese es su problema y tenemos que respetarlo. Y debemos enseñar a las personas a que respeten esa decisión de vida. Lo que no podemos permitir es que se quiera confundir a nuestros niños, niñas, adolescentes, para que en una edad tan temprana como la adolescencia, 12, 13, 14 años, tomen una decisión tan drástica en su vida. Una decisión que implica cambios hormonales porque tienen que inyectarles hormonas. Y aquí recordemos algo, la mayoría de niñas violentadas o violadas tratan de no verse como niñas para no ser atractivas ante el violador. Muchas de ellas se cortan el cabello, se visten como hombres y lo mismo pasa con los niños. Precisamente niños, eso iba a decir. Exacto. Para los niños también es un trauma tremendo, Total. no solamente las niñas. Los niños son violados, ellos también, muchos de estos niños, cuando ya están en etapa adulta, han dado sus versiones, se querían ver como niñas, porque el violentador quería un niño para violar. Entonces ahí está el Estado para dar ese acompañamiento, para poder hablar con ellos y darles esa ayuda psicológica que ellos necesitan. Y este código incluso lo prohíbe. Dice que no se permitirá ningún tipo de tratamiento psicológico para eventualmente evitar que un niño o niña confundida tome la decisión correcta. Esto es absurdo, completamente absurdo. Por un lado, enfatizan en que se tiene que permitir todo y que un niño de 12 años puede tomar la decisión de cambiarse de sexo, y por otro lado, prohíben que exista un acompañamiento para evitar que eso suceda. Ahí es donde tenemos que poner el ojo, porque este es un intento. Luego de que esto se archive, que estoy seguro que así será, vendrán otros intentos de atacar a la familia y a los niños de nuestro país. Natalie, se habla mucho de una
de una agenda que busca, denominada progre, que busca cambiar la estructura de la célula familiar, que busca desintegrar esa célula familiar como el inicio de la destrucción también de los países democráticos o de la democracia en general. ¿Por qué se dan estos movimientos, digamos, de aceptación de un código que está teniendo tanto rechazo por parte de la mayoría de la ciudadanía en la Asamblea? María Clara, es importante esta pregunta. Lo importante, creo que aquí hay que dejar de lado que nuestra oposición a esto no es un tema de un conflicto político actual. Tampoco creo que se tenga que disputar entre los pro vida y los progres, sino que es un tema de sentido común. Nosotros no podemos construir una ley tan importante como el Código Orgánico de la Salud con base a credos, a ideologías. Lo importante es crearlo con las personas técnicas, con la ciencia, con el pensamiento crítico, con la experiencia, justamente teniendo en cuenta que esto es sentido común y teniendo en cuenta que lo que está en juego es el futuro de nuestros menores que están creciendo y, como justamente lo decía Jorge, el día de mañana, cómo van a crecer, con qué traumas mentales van a estar, cómo van a aportar a la sociedad, o cómo incluso hay personas que llegan al suicidio justamente por esto, porque son agredidas. Lo importante es archivar este Código Orgánico de la Salud, ya que lo hemos visto, es un shampoo, hay de todo aquí. Nosotros en el siguiente bloque vamos a revisar, no en detalle, ligeramente en realidad, pero vamos a revisar que esto no solo se da en nuestro país, parece ser una tendencia a lo largo de toda Latinoamérica. Esto lo veremos al volver. El Código Orgánico de la Salud es un ejemplo más de cómo la mayoría, manejada por el correísmo en la Asamblea, aprovecha de leyes necesarias para introducir reformas absurdas destinadas a consolidar la denominada ideología de género. Esa doctrina impulsa la destrucción de la democracia republicana y la familia convencional para imponer no solo compartir y respetar su propia visión de sociedad. Estamos de regreso en nuestro programa y les recuerdo que la señal de Macro Digital Televisión la podemos ver a través de las siguientes cable operadoras: CNT Play para todo Ecuador y Galápagos, 11 Play para todo Ecuador y Galápagos, Colorados Visión en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Supercable Macará en la provincia de Loja, Valle Visión Play en la ciudad de Quito. También en Estados Unidos usted nos puede ver a través de la aplicación Roku y Pluto TV. Bien, y nosotros para dar un detalle precisamente de lo que mencionábamos en el bloque anterior. Esta discusión sobre el Código Orgánico de la Salud no solo se realiza aquí en Ecuador, en otros países también se da. Lo veremos con el siguiente video de Verónica Ávila, activista femenina. Un caso emblemático es el de Manuel Danan, influencer libertario argentino, condenado judicialmente por acosar a una mujer trans. Una persona que está judicializada por maltratar a una persona trans, la verdad es que no sé cómo está frente a nosotras dándonos clases de feminismo, un maltratador de mujeres, de personas que deciden en la autoafirmación de qué género quieren ser. Autodeterminación de género que parece que no logran entender los libertarios. Si me quiere acusar de golpeador, yo creo que voy a tener que recurrir a mi abogado, a mi abogade, para que no se enoje, para presentar una demanda por calumnias e injurias. Esto es una operación mediática y de la justicia vecinal, justamente para difamar a quienes somos disidentes del kiosco, del negocio, que son los ministerios de género nacionales, los ministerios provinciales, los juzgados especializados, las fiscalías especializadas, los talleres, los cursos de género, los talleres de deconstrucción de masculinidad, todo el gran negocio que hay para agrandar el Estado y llenar los bolsillos de burócratas y políticos, como la señora que quiere ser concejala y meter la mano en el bolsillo de los contribuyentes. Como podemos ver, y teníamos que, digamos, exponer las dos opiniones diferentes. Una era de Verónica Ávila, otra de Manuel Danan.
Jorge, ¿usted qué opinión tiene al respecto? Hemos visto que, bueno, en diferentes países se discute acerca de lo mismo. Esto es una agenda sistemática que va especialmente llevado de la mano de la izquierda en la mayoría de países y donde varios grupos buscan este tipo de cosas porque también lo ven como negocio. Ellos quieren ser parte de estas secretarías de género, de las secretarías de diversidades, donde vemos que tienen un presupuesto agradable para implementar su agenda woke. Y aquí sí hay que ser anti y anti-woke. Y anti a todas estas agendas absurdas que lo que quieren es definitivamente dañarle la vida a nuestros niños y destruir la familia. No podemos ser tolerantes ni tibios con este tipo de ideologías que lo que buscan definitivamente al final es atacar a nuestros niños. Alguna vez alguien me dijo si yo soy homofóbico. Y aquí voy a decir claramente, yo tengo muy buenos amigos que son homosexuales y que opinan igual que yo. Porque muchos de ellos fueron violentados cuando fueron niños. Y ellos me llamaron, hace 2 días tuve la llamada de una amiga, una conocida que me decía, Jorge, le agradezco por su lucha, porque usted no sabe lo que yo viví en mi infancia y eso me llevó a tomar decisiones, muchas de esas decisiones que me han traído consecuencias en mi vida. Si una persona adulta decide o no ser homosexual, decide o no percibirse gato, perro, casa o percibirse lo que quiera, está bien, siempre y cuando lo haga con su dinero y no con el dinero de los contribuyentes y mucho menos atentando contra nuestros niños. Y por supuesto también cuando hayan cumplido la mayoría de edad, que yo creo que es en lo que coincidimos absolutamente todos. Nos vamos al siguiente bloque, seguiremos analizando este tema. El Código Orgánico de la Salud es un ejemplo más de cómo la mayoría manejada por el correísmo en la Asamblea aprovecha de leyes necesarias para introducir reformas absurdas destinadas a consolidar la denominada ideología de género. Esa doctrina impulsa la destrucción de la democracia republicana y la familia convencional para imponer, no solo para compartir y respetar su propia visión de la sociedad. Estamos de regreso y les recuerdo que nos encontramos en los estudios de 24/7. Eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora, continuando este recorrido en otros países sobre el mismo tema del Código Orgánico de la Salud, veremos a Marcela Cedini, la opinión de una directora de Asuntos Públicos de una fundación llamada Fundación de Progreso. Nosotros tenemos un derecho que se llama la libertad de expresión. No solo es un derecho garantizado en nuestra Constitución, sino que además es un derecho humano garantizado. ¿Qué dice la libertad de expresión? La capacidad o el derecho a recibir o a dar opiniones, información sin censura previa por cualquier medio de comunicación a elección. Cuando tú vienes, Gonzalo, y le dices que no puede hablar de un tema histórico más encima, feminista, yo como mujer te digo, no puedes censurarlo a decir lo que quiera. Partamos por eso. Venir a decir que un hombre no se puede referir a un tema por su sexo, ¿a dónde estamos volviendo? ¿Al siglo XVI, donde las mujeres no podíamos hablar de ciertos temas? Por favor, por favor, si hay algo que ha sido un avance, las democracias liberales es la igualdad ante la ley. Y empezar a hacer censura previa a la libertad de expresión es no solo una falta a nuestra Constitución, sino una falta a los derechos humanos. Me parece impresentable que por razones de sexo alguien censure a alguien más. Inaceptable. Y menos en un canal de televisión, donde en un programa para eso están. Natalie, ¿se están invirtiendo las situaciones en este momento? Es decir, las minorías atacando a las mayorías y aplicando, digamos, la misma ley. Tú por ser hombre no puedes hablar de temas de las feministas. Lamentablemente en este debate público, como es un tema tan importante como este, qué triste ver que justamente en un medio de comunicación donde debe existir la libertad de expresión se trate de atacar a quien no coincide con una ideología. Como lo repito, aquí no estamos por creencias o credos ideológicos, sino es un tema
nacional, es un tema que debe involucrarnos a todos. Yo no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo entre las mayorías y minorías. Creo que aquí somos ecuatorianos, en el caso de Ecuador obviamente, y cada uno puede expresar libremente sus opiniones sin que sea agredido, porque puede ser que yo no estoy de acuerdo con mi compañero, pero por eso no lo voy a agredir o voy a tratar de que él no hable sobre las mujeres o viceversa, o también el tema de la sexualidad. Creo que todos tenemos la libertad para poder expresarnos de manera respetuosa, siempre esto, con el debido respeto de los temas importantes que necesitan el debate público. Con esas palabras vamos a ir al corte, ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. El Código Orgánico de la Salud es un ejemplo más de cómo la mayoría manejada por el correísmo en la Asamblea aprovecha de leyes necesarias para introducir reformas absurdas destinadas a consolidar la denominada ideología de género. La doctrina impulsa la destrucción de la democracia republicana y la familia convencional para imponer, no solo compartir y respetar su propia visión de la sociedad. Estamos de regreso nuevamente y por supuesto corresponden las últimas reflexiones de nuestros invitados. Comencemos por usted, Natalie. Gracias, María Clara. Antes de continuar, quisiera responderle a Jorge la denuncia que me hizo pública ahora sobre el tema del Ministerio de la Mujer. Me comentan que se van a realizar en unidades educativas, pero no es como te han mencionado a ti el día de hoy. Se está sacando recién este proceso, pero es para prevención de la violencia y buen uso del tiempo libre mediante actividades lúdico-recreativas, deportivas y artísticas, justamente en función de lo que se está tratando ahora y que lo decía, para que nuestros menores de edad no sigan siendo cooptados por el crimen organizado, para que puedan tener su mente concentrada en la educación, en la cultura, en el deporte, claro, en actividades que realmente son para su edad. Que sumen y en su que vida. No, en estos tiempos libres que tienen en horas de la tarde, pues no vayan a ser cooptados por el crimen organizado o demás, o estar pensando en otras cosas que no son para su edad. Continuando ya y en virtud del tiempo, aquí muy aparte de los temas que estamos tratando ahorita, muy poco se ha dicho sobre la maternidad subrogada, que también es un tema álgido, digamos, es un tema que no se ha así tratado. muy fuerte, pero tocan de manera superficial en este Código Orgánico de la Salud. Este código no contempla incluso temas tan importantes como qué hacer durante una pandemia, cuáles son los protocolos y los procesos a seguir. Ya lo tuvimos en el 2020, pero de esto, obviamente, como es hace 8 años esta ley, no podemos tener estos protocolos actualizados. Por eso lo necesario es que se archive. Brevemente, Jorge, sus últimas reflexiones antes de culminar. Primero le agradezco a Natalie por responder lo que le había dicho, pero creo que sí estás equivocada porque esta es la foto de lo subido al portal. Y en el portal dice claramente, en el uso de tiempo libre para niños, niñas y adolescentes con enfoque de género y masculinidades a nivel nacional. Creo que te corresponde como legisladora, creo que investigar un poquito más a fondo. Yo creo que es importante porque precisamente aquí necesitamos la unidad. Evidentemente, a veces los nombres pueden jugar a favor de quien quiere que el contrato se dé, y estamos hablando de contratos de $712,000. Entonces, si ese contrato y ese dinero va a ser utilizado para enseñarles a los niños nuevas masculinidades y teorías de género, creo que tenemos que prender las alertas. Y por otro lado, ¿qué hay detrás de todo Jorge, esto? Porque ya estamos al borde. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Por qué en un país que en este momento tiene una crisis económica, energética, una crisis de seguridad, quieren tratar un código tan peligroso para los niños? Eso es lo que debe prender las alertas y estar precisamente unidos para evitar que lo sigan intentando. Yo no me queda más que agradecerles, por supuesto, a ustedes por su presencia, por haber hablado tan claramente, por haber hablado de una manera también que es muy fácil de entender para la población. A nosotros yo creo que todo el equipo ha cumplido con hacer esta reflexión, hacer este análisis, esta revisión de este tema del Código de la Salud tan complejo, tan polémico. Pedirles a los asambleístas que depongan sus banderas y sus bancadas en favor de la sociedad. Creo que sería lo mínimo que podemos hacer desde este programa. Lo principal debería ser el beneficio del pueblo, no obedecer a sus doctrinas. Así que esperamos que este programa los ayude a ustedes a reflexionar. Muchísimas gracias. Buenas noches.